Buenas tardes, estimado público, estimados presidentes de las diferentes organizaciones públicas y privadas, estimados y estimadas rectoras y rectores de universidades públicas y privadas, estimados empresarios independientes, estimados colegas planificadores, estimados estudiantes a nivel de pregrado, posgrado y a nivel doctoral. Les hablo una vez más el doctor Pastor Rangel desde Puerto Ordaz, Estado Bolívar, Venezuela, profesor titular de la Universidad de Guayana. Tengo el honor de grabar para todos ustedes en la tarde de hoy el video 723, referente a la modalidad de trabajar por proyectos en las organizaciones. Porque es importante que todas las organizaciones del sector público y del sector privado trabajen en función de proyectos. Proyectos es una estrategia que aplican las diferentes organizaciones para medir el rendimiento que puede dar una gerencia, un departamento o una unidad. Trabajar por proyectos significa que el personal que tenga capacidad, que tenga experiencia, se pueda involucrar en un proyecto de acuerdo a esa experiencia que tiene. Por eso es que los proyectos en las organizaciones dejan una efectividad, porque los proyectos son puntuales. Los proyectos se miden de tres formas. Está un tiempo para ejecutar el proyecto, está unos recursos financieros, está una planificación y está una ejecución. De manera que trabajar por proyecto es una metodología que aborda los diferentes objetivos de la organización como marco referencial. Trabajar por proyecto significa que se aprende a utilizar los recursos que siempre son limitados. ¿Qué proyecto se puede ejecutar en una gerencia dependiendo la responsabilidad que tiene la misma? En este sentido, trabajar con proyectos, la alta gerencia es el punto de partida, porque la alta gerencia define los objetivos estratégicos donde cada ámbito gerencial va a tomar en cuenta cuál es el objetivo que le compete y lo va a transformar en objetivos funcionales y, lógicamente, en proyectos de acuerdo a la responsabilidad que tiene cada ámbito gerencial. Por eso es que es necesario que trabajar con proyectos desaparece las jerarquías tradicionales, porque el personal estará adscrito a ese proyecto, indudablemente que tendrá un gerente general. Esto es muy importante porque se aprende a aprovechar mejor el recurso humano y se hace una mejor distribución de acuerdo a la capacidad de cada uno de ellos. Esta modalidad del proyecto optimiza los recursos que siempre son escasos, aumenta la flexibilidad y se organiza estructuralmente en tres formas diferentes. En los proyectos existe en primer lugar una estructura funcional. Los empleados pertenecen a departamentos fijos, ya sea finanzas, ya sea planificación, y colaboran con los proyectos de una forma aislada. Eso es lo que hay que evitar, sino que el personal pueda estar adscrito a un proyecto y pueda responder de acuerdo a la responsabilidad que se le ha dado para ejecutar ciertas actividades de acuerdo a las acciones, de acuerdo a los objetivos específicos que tiene que lograr. Tiene que existir una estructura proyectizada del proyecto.
equipos que se dediquen el 100% a un proyecto específico, liderado por un director, un coordinador, con autoridad total de ese proyecto. Lo importante es que trabajar por proyecto es que hay un responsable de ese proyecto, hay un coordinador, hay ese responsable del proyecto, eh, tiene que el equipo que está trabajando con él pueda lograr los objetivos en el tiempo establecido. Lo importante de los proyectos es que cada meta se desglosa en las actividades y dependiendo de la complejidad del proyecto, cada actividad tendrá un responsable y tendrá un tiempo para alcanzar esa actividad. Lo importante es que si un proyecto a corto plazo, por ejemplo, para lograrlo en 6 meses, se va a hacer una distribución del tiempo. ¿Qué actividad se va a lograr en el primer mes, en el segundo mes, tercer mes? Es decir, va a existir una planificación. Es una planificación que ahí sí es rígida porque tiene que cumplirse de acuerdo a como está previsto o registrado en el proyecto. Esto es lo importante de trabajar por proyecto, hace que los responsables tienen que cumplir en el tiempo establecido. Debe existir una estructura matricial, un modelo híbrido donde los empleados mantienen su puesto funcional, los empleados están en un puesto funcional, pero responden a un gerente del proyecto. Dentro de las organizaciones, indudablemente, que el personal estará adscrito a una gerencia, pero tiene responsabilidad de un proyecto determinado. La Universidad de Guayana tiene esa experiencia de trabajar por muchos años por proyecto. Los primeros años de la universidad todo ha sido diseñado por proyecto. Y posteriormente, cuando se aplica un modelo gerencial, donde todos los ámbitos gerenciales funcionaban o estaban en función del proyecto. Cada gerencia presentaba sus proyectos y trabajó matricialmente. Por ejemplo, que si yo estaba adscrito a educación, de acuerdo a mi experiencia, de acuerdo a mi capacidad, yo puedo cooperar con el departamento de gerencia y organización y involucrarme con un proyecto específico. Este es lo bueno de los proyectos de entre las organizaciones, porque te permite que te puedas involucrar con otros ámbitos gerenciales, que puedas participar, sin olvidar que está adscrito a un departamento X, a una gerencia X. Eso no significa que no vas a dejar de cumplir las responsabilidades donde está escrito o donde la persona está escrito a ese proyecto. Los proyectos son fundamentales, le dan sentido de pertenencia a la organización. Por eso es que estas claves de la gestión de los proyectos explican la ejecución exitosa de esta modalidad de proyecto requiere un ciclo de vida estandarizado, tal como puede estar previsto de acuerdo al modelo que está aplicando cualquier organización. Tiene un inicio donde cada proyecto tiene un objetivo, donde cada proyecto tiene unas acciones, donde cada proyecto tiene unas metas, donde cada proyecto tiene unos responsables, tiene un coordinador, donde cada proyecto tiene un tiempo para el logro de cada actividad y cada proyecto define cuáles son sus indicadores para medir el logro del proyecto. Se hace necesario entonces la definición estructural de la presentación del proyecto. Tiene que existir una planificación, creación de un cronograma de cómo se va a desarrollar el proyecto, tanto en el corto, mediano y largo plazo. Un desarrollo o una ejecución de la misma.
un desempeño y control, un seguimiento de los plazos que están en el proyecto. La ventaja principal es de trabajar por proyecto, que hay un mayor enfoque, una mayor responsabilidad, hay una mayor participación, hay una mayor directriz de que la organización pueda desarrollar de acuerdo a las circunstancias como está participando en el mercado. Los objetivos están claramente delimitados y son objetivos que tienen que ser medibles en el tiempo. Con los proyectos puede existir una flexibilidad, una adaptación rápida a los cambios del entorno. Los proyectos, una vez que se definen, deben ejecutarse en el tiempo establecido. Una optimización, asignación precisa de los recursos financieros humanos para que ese proyecto se pueda llevar a cabo. Es importante que los proyectos pueden ser muy complejos dentro de la organización. Se puede hablar, por ejemplo, de proyectos internos que se desarrollan dentro de la misma gerencia, donde el personal adscrito participa en ese proyecto, pero también hay proyectos externos cuando son más complicados, donde necesita recursos financieros, donde necesita de que todos puedan participar. Se hace importante que se defina con claridad cuáles son los indicadores que van a medir ese proyecto en un momento determinado. Se hace necesario que conocer la modalidad de trabajo por proyecto. ¿Cuál es esa modalidad? La modalidad de trabajar por proyecto es un enfoque metodológico dentro del ámbito de la planificación. Es flexible, donde el aprendizaje y la producción se organiza en torno a la resolución de los problemas que se le quiere dar. Se integran conocimientos, existe una interdisciplinares y promueve la autonomía, el trabajo, la colaboración, la conexión directa de la realidad. Por eso es que los proyectos tienen que ser factibles. No se puede presentar proyectos si no se hace un estudio de prefactibilidad para ver cuál es la factibilidad de ese proyecto. No se puede desarrollar proyectos que no va a dejar ningún beneficio, porque la ejecución de todo proyecto tiene un costo, tiene unos recursos humanos, tiene un tiempo y se puede hacer muy complejo el logro de los mismos. Podemos hablar de algunas metodologías para hacer proyectos. La metodología por proyecto es muy puntual, muy específica, donde hay un objetivo general de ese proyecto, hay una exposición de motivo de ese proyecto, una justificación, hay unos objetivos de ese proyecto, hay unos objetivos específicos, hay unas metas, hay unas actividades, hay un responsable, hay un tiempo, un cronograma para lograr las diferentes actividades, hay unos indicadores que van a permitir que van a ser factibles para evaluar dicho proyecto. Por eso es que el aprendizaje está basado en dar resolución a los problemas. Dependiendo del ámbito en que se clasifiquen los proyectos, suelen dividirse en tres categorías fundamentales. Los más reconocidos son productivos, proyectos de producción, proyectos agrícolas, proyectos ganaderos. Muchas veces algunas organizaciones, dependiendo la complejidad de actuación de la misma,
define una serie de programas donde cada programa tiene una serie de proyectos. Por lo menos, un ejemplo, un programa agrícola tiene proyectos ganaderos, proyectos, eh, por lo menos en la parte de vegetales, tiene proyectos para la siembra de maíz, para la siembra de sorgo, para ganadería de engorde, ganadería de leche. Son proyectos muy específicos, pero que están dentro de un programa, agropecuario. La modalidad de duración de la jornada laboral incluye el empleo a tiempo completo, tiempo parcial, como la hora extraordinaria que se le puede dedicar a un proyecto. ¿Cuáles son los objetivos de un proyecto? Los objetivos de un proyecto eficaz se caracterizan por su claridad, por su viabilidad y alineación con la expectativa de las partes interesadas. Generalmente se redacta utilizando algunos criterios específicos, porque los proyectos tienen que ser medibles, alcanzables, relevantes y con plazo definido. Existe mucha metodología para elaborar proyectos, pero hay metodologías dependiendo de la complejidad del proyecto, que son metodologías muy específicas, pero un proyecto, por ejemplo, de eh, una planta industrial, puede ser más complicado que un proyecto de un determinado sector de producción. Si es necesario que los proyectos se puedan ejecutar en el tiempo establecido. Las organizaciones tienen éxito y está demostrado cuando trabajan con proyectos. Un departamento, una gerencia que no trabaja en función de proyecto se convierte en una gerencia repetitiva, en una gerencia rutinaria. Los proyectos hacen que la organización despierte, que se dé cuenta cuáles son los proyectos que se necesitan para dar respuesta al entorno, dependiendo de la característica o la misión de la organización. Los proyectos permiten que las organizaciones tengan éxito. En las universidades existe mucha complejidad para el logro o desarrollo de los proyectos. Por ejemplo, un proyecto de carrera, ya sea contaduría, ya sea administración, dura 5 años. Y eso no quiere decir que cada 5 años ese proyecto es repetitivo, pero se dan los cambios de acuerdo a lo que requiere el entorno. Es decir, que los proyectos se perfeccionan de acuerdo a la respuesta que se le va a dar al entorno. Por eso es que es importante que los proyectos permiten que las organizaciones puedan hacer los cambios necesarios para que tengan éxito, tanto interno como externo. El mejor ejemplo actualmente, por muchos años, es el de Venezuela, que trabaja en función de proyectos. Es que es el mecanismo más perfectible para que la organización pueda tener éxito y pueda ser creativa en lograr nuevas acciones que van a favorecer el crecimiento de la organización. Los proyectos son medibles, pero los proyectos también son modificables, son cambiantes. Constantemente hay muchos proyectos que pueden durar 3 o 6 meses
y hasta allí no se repite. Pero la mayoría de los proyectos son repetitivos. Cambian muchas veces las actividades, cambian las acciones, cambia el objetivo, porque es hacer una reestructuración del proyecto de acuerdo a la realidad, de acuerdo a lo que requiere la organización. De manera que los proyectos son muy importantes para el crecimiento de la organización. Los proyectos permiten que las organizaciones puedan tener éxito en todo momento. En conclusión, cómo trabajar por proyecto es, en primer lugar, conocer en qué está involucrada la organización, conocer cuál es la participación de cada gerencia dentro de la organización. Se hace necesario definir, estudiar o hacer un análisis viendo el comportamiento de participación de la organización y la necesidad, a lo mejor, de desarrollar nuevas acciones, y para desarrollar nuevas acciones, para participar, lo traduce a proyectos, ya sea a corto, mediano y largo plazo. De manera, en conclusión, el éxito de las organizaciones depende el funcionamiento de la misma con la formulación y ejecución de proyectos, tanto en el corto como mediano y largo plazo. Muy buenas tardes.